Buenas tardes. Como decíamos ayer, hoy vamos a continuar nuestro recorrido por Turquía. Vamos a iniciar nuestra visita en la ciudad de Estambul, que debo advertir, no es la capital de Turquía, es la ciudad más importante de Turquía y es una de las ciudades más emblemáticas del mundo. Estambul es de las ciudades más versátiles, más bellas, más misteriosas, intrigantes, subyugante. Caminar por sus avenidas y sus calles es como entrar en un cuento de espionaje, en un cuento árabe, en un cuento de la Edad Media, meternos a Bizancio, al grado que les quería yo pedir, como lo solicité en el blog que escribí al respecto, vamos a decirle y permítanme esta, ¿qué les puedo decir? Esta licencia poética, entrecomillado, de decirle Constantinopla en vez de llamarla Estambul. El nombre Estambul como que abarca una pequeña época, que es toda la época musulmana, pero esta ciudad, sus raíces se van hasta principios de nuestra era. No es una de las ciudades más antiguas del cercano Oriente. Sin embargo, es, por lo menos para mí, es la más interesante de todas. Se puede ir 1 y 100 veces. Me han preguntado si 3 días es suficiente en Estambul. Bueno, si no se tiene más tiempo, 3 días está bien, incluso hasta 2 días. Pero es una lástima, una ciudad tan llena de cosas, tan inagotable, verla en tan poco tiempo porque nos vamos a perder de mucho. Constantinopla habíamos quedado, fue llamada así por Constantino el Grande. Constantino fue el emperador que adoptó la religión católica romana para el Imperio Romano en el año de 330 más o menos de nuestra era. Ya había habido emperadores que habían tranquilizado su persecución contra los católicos y finalmente Constantino acepta la libertad de cultos y es incluso considerado un santo. No era ningún santo. Yo creo que ningún emperador ha sido un santo. Más bien todo lo contrario. Sin embargo, era un hombre de acción, era un emprendedor y él fundó en Constantinopla la capital del Imperio Romano de Oriente. Se había dividido el Imperio Romano desde tiempos de Diocleciano, poco antes de Constantino, y finalmente Constantino decidió que en Bizancio se establecería la capital del Imperio Romano de Oriente, que después continuaría siendo el Imperio Romano. Los bizantinos, a lo largo de, ¿qué les puedo decir?, 1000 años que todavía sobrevivió el Imperio Romano, a lo largo de todo ese tiempo siempre se consideraron romanos. Ellos no se decían bizantinos, ellos se decían romanos. O si acaso hacían la aclaración romanos ortodoxos para diferenciarse de los romanos latinos, de católicos
que creían en el Papa. A raíz de la llegada de Constantino, aquella ciudad pequeña, porque era relativamente pequeña, lo que era Bizancio, que estaba privilegiadamente ubicada en un puerto, en una punta, ahí en el rincón del mar del Mármara, donde se estrecha el canal para formar el Bósforo y darle entrada al Mar Negro. Ahí en ese punto donde desemboca este como brazo de mar llamado el Cuerno de Oro, es una como pequeña península. Ahí en esa península fue donde se estableció la capital de Constantino. Ahí se construyeron los primeros palacios. Constantino se dio prisa en llenarlo de monumentos importantes. Uno de ellos fue el estadio de carreras, y que también se utilizaba como un sitio de asambleas, que tenía cupo, tengo entendido que para 20,000 personas. Era una inmensidad de estadio y todavía quedan los restos de esto. Y ahí junto al estadio se construyó el palacio de Constantino, que fue el palacio de los bizantinos durante los 1000 años que sobrevivió este imperio. Cerca de ahí, una vez, Constantino, como les decía, él construyó diferentes monumentos, embelleció la ciudad, le dio la categoría de un puerto internacional, le dio ese empaque de gran ciudad digna de ser capital del Imperio Romano de Oriente. Y ahí él comenzó a construir la iglesia, su iglesia, que era la Basílica de Santa Sofía, no la actual, no la que conocemos ahora, fue la primera Santa Sofía. Esa primera iglesia de Santa Sofía, todavía existen restos de ella. Después Teodosio, antes de esto quería mencionar, Constantino también construyó una muralla para defender la ciudad. De un lado estaba el mar, que era como una defensa natural, y sin embargo sí se construyó también una muralla a la orilla del mar y otra muralla en la parte de la península que se encajaba a tierra para proteger de las invasiones de los pueblos bárbaros, de los búlgaros y otros pueblos que ya empezaban a merodear toda la península de los Balcanes. Después Teodosio aumentó el tamaño de esta muralla. De hecho, él hizo la gran muralla de Constantinopla, que todavía en nuestros días quedan restos, ya que fue durante mucho tiempo la muralla más importante podemos decir que de Europa. Era una inmensa muralla, inexpugnable, y era orgullo de todos los bizantinos el hecho de que no había forma de atacarla. Y así duró, ¿qué les puedo decir? 1000 años, poco más de 1000 años, hasta que los musulmanes finalmente, bajo Mehmed II, lograron invadir lo que era la Constantinopla cristiana ortodoxa. Ahora, a partir de Teodosio viene un momento de mucho auge. En esta ciudad se convierte en un centro de riqueza, de comercio de todo tipo de productos, desde el grano
tenían mucho comercio con Egipto. Egipto siguió siendo proveedor de grano para el Imperio Romano y en Constantinopla, ya que ahí se estableció la parte más importante y más vigorosa del ejército romano, pues ahí llegaban muchos barcos cargados de grano procedentes de Egipto y todo tipo de productos. Fue Bizancio o Constantinopla la ciudad donde se movía todo este tipo de mercancías y que empezaron a generar en esta ciudad una inmensa riqueza. Teodosio, además de la muralla, también incrementó la iglesia de Santa Sofía, fundó otras iglesias, pero la Gran Santa Sofía, esa vendría después. Esto lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión, donde vamos a hablar de Justiniano el Grande, que también lo convirtieron en santo y tenía todo menos santo. Muchas gracias.